Es 1872 y el doctor George Huntington observa con atención a varias generaciones de una familia que presentan sacudidas musculares involuntarias, tanto en miembros superiores como inferiores, gesticulaciones bruscas y rigidez muscular. Finalmente decide nombrar a esta enfermedad como corea hereditaria. La palabra corea proviene del griego y significa danza, debido al movimiento característico que provoca dicho padecimiento, una marcha alocada y poco coordinada, como si el paciente fuera bailando, por lo que desde la antigüedad se la ha denominado baile de San Vito. Entre los años 60 y principios de los 80, la comunidad científica se ocupó de esta afección hasta lograr identificar al gen responsable de la enfermedad de Huntington, que para entonces ya llevaba el nombre del médico que comenzó a analizarla. La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el cromosoma 4. La falla hace que una parte de su ADN se repita muchas más veces de las debidas. A medida que el gen se transmite de padres a hijos, el número de repeticiones tiende a ser más grande. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor será la posibilidad de que una persona presente síntomas a una edad más temprana. Por fortuna, la edición génica hoy en día brinda una respuesta efectiva a esta enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. En el mundo existen más de 7.000 enfermedades de este tipo y se estima que alrededor de 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Esto, hoy en día, abre la posibilidad de corregir las causas de algunas de estas enfermedades a partir de lo que se conoce como terapia génica, tema con el cual arrancamos el programa y les damos la bienvenida. Esto es Wellum, la revista informativa del Instituto Politécnico Nacional. A diferencia de los medicamentos convencionales que están diseñados para aliviar síntomas y padecimientos en un amplio grupo de personas, la terapia génica se basa en el material genético de cada paciente para abordar una enfermedad. Se trata de un método que podría revolucionar el rumbo de la medicina. Actualmente hemos encontrado que existen enfermedades que no se han podido tratar de manera tradicional. Entonces se ha desarrollado terapias basadas en su material genético o con material genético para evitar que se sigan teniendo o disminuir los efectos ocasionados por esto. Desde hace un par de años, en la Escuela Superior de Medicina, investigadores trabajan para tratar la enfermedad de Huntington con esta técnica, que consiste en atacar a nivel genético la sobreproducción de huntingtina, que es la proteína causante de esta afección. La terapia génica lo que hace es inhibir la formación o aumentar la formación de proteínas. En este caso el problema es que la proteína se acumula, entonces lo que queremos es disminuir la formación de la proteína que es anómala en ellos. Una de las características de esta alteración genética es que se desarrolla desde que la persona nace, pero los primeros síntomas se manifiestan alrededor de los 40 años de edad, cuando ya no es posible revertir o detener el daño. En este caso, la terapia génica representa una esperanza para atender la enfermedad desde la raíz y de forma personalizada. La terapia génica ayuda a poder, disminuir selectivamente la producción de proteínas anómalas, pero para esto tenemos que hacer una revisión bioinformática extensa. Tenemos que saber cómo se encuentran los genes de la persona y diseñarle un tratamiento específico. Entonces es importante porque justamente podremos hacer que las personas nunca sufran de la enfermedad. Una de las innovaciones más relevantes de este protocolo es que lograron diseñar y probar el fármaco a partir de células de sangre del paciente, en lugar de tomarlas de las neuronas, un abordaje por el cual fueron reconocidos por la Universidad de Massachusetts. Entre menos concentración de compuestos se le administre a un paciente, mucho mejor. Quiere decir que este compuesto es muy efectivo a bajas concentraciones y no causa daño a las células. Y resulta de que en este caso nuestra terapia génica ha tenido resultados de la disminución significativa en la producción de huntingtina. En este caso se logró reducir a la normalidad.
comparado con un grupo control. En un futuro no muy lejano, se espera que la terapia génica sea la solución para tratar enfermedades raras o hereditarias, pero también aquellas adquiridas como cáncer o daño pulmonar. En 2015, México se convirtió en el tercer país del continente americano que fue declarado libre de oncocercosis, enfermedad producida por un parásito que se contagia a través de las picaduras de moscas negras, cuyo daño principal se traduce en la pérdida de la vista. El Centro de Biotecnología Genómica del Politécnico no baja la guardia al respecto y se mantiene en vigilancia para detectar cualquier signo temprano de emergencia sobre este padecimiento. La oncocercosis, también conocida como ceguera de los ríos, es una enfermedad parasitaria que afecta a millones de personas en el mundo, principalmente en África. Esta enfermedad es la segunda causa infecciosa de ceguera a nivel global y se transmite por la mordedura de la mosca negra. En México, la oncocercosis fue eliminada como problema de salud pública en 2015. Sin embargo, un equipo de investigadores del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional está llevando a cabo nuevos estudios para garantizar que la enfermedad no resurja en las zonas rurales del sureste mexicano, particularmente en 2 focos ubicados en Chiapas y uno en Oaxaca. Han pasado ya más de 10 años. La estrategia principal del programa era la administración de ivermectina, un ectodesparasitante. Entonces ahora lo que queremos ver es si sigue eliminada la transmisión en estos focos que fueron endémicos. El equipo está realizando un monitoreo en ambas comunidades del sureste, capturando más de 6,000 moscas y analizando muestras moleculares. Adicionalmente, se está evaluando la serología en niños menores de 10 años para determinar si los infantes que nacieron después de que se dejó de administrar el medicamento ya cuentan con los anticuerpos para combatir esta enfermedad. Nosotros esperamos, nuestra hipótesis es que todo sea negativo, pero siempre hay una probabilidad. En las enfermedades, por ejemplo, tú lo habrás escuchado como enfermedades emergentes o reemergentes. Pueden volver a surgir si se vuelven a dar las condiciones. Por eso es importante este monitoreo después de 10 años. Los resultados de este estudio no solo son cruciales para México, sino también para América y otras regiones afectadas. En América hay 6 focos, hubo 6 focos de oncocercosis muy importantes, en donde todos estábamos alineados a una estrategia que la coordinaba el Programa de la Eliminación de la Oncocercosis en América, conocido como EPA. Nos daban línea que era la estrategia que se tenía que seguir, y después de 30 años, porque este programa empezó en 1990, se logra eliminar en estos 6 focos, pero la oncocercosis sigue existiendo y no se ha podido controlar en el continente africano. La oncocercosis no solo afecta la salud visual de las personas, sino que también tienen un impacto socioeconómico significativo. El que las personas no puedan ver va a extender el círculo de pobreza. Una persona no pierde la vista inmediatamente de que la muerde una mosca, pasan muchos años. Por eso es importante trabajar en estos programas que garanticen que las personas no sean discapacitadas en la condición visual. Este tipo de estudios reafirman el compromiso de México con la salud global y demuestran cómo la ciencia y la colaboración internacional pueden contribuir a erradicar enfermedades que afectan a los más vulnerables. La granada pertenece al grupo de las superfrutas, pues ha demostrado ser una gran aliada para mantener una buena salud cardiovascular, reducir el colesterol, mejorar la circulación sanguínea y ahora también, según estudios que se desarrollan en el CIMBESTAF Sur del Politécnico, la posibilidad de crear con la granada antidepresivos que no produzcan daños colaterales. Vamos al detalle. Bailar, leer, hacer ejercicio, escuchar música e incluso comer un exquisito postre son actividades que causan placer. Pero es posible que por alguna o varias circunstancias este placer desaparezca. Es ahí cuando se produce la anedonia. Es la incapacidad de experimentar placer o satisfacción en las actividades que antes se disfrutaban. Esta es una conducta que genera depresión.
Aunque los ratones como tal no se deprimen, también generan mecanismos que provocan esas conductas depresivas. La doctora Carolina López del Cinvestav CDSUR analiza un alimento que puede ayudar a la ansiedad y depresión. Por ejemplo, a los roedores les gusta mucho el agua azucarada o lo dulce, y si están muy estresados o crónicamente estresados, disminuye este consumo de lo que les gusta, ¿no? Entonces decimos que es una conducta tipo anedonia. Y si nosotros administramos antidepresivos, vuelven a tomar estas cosas que habían dejado de tomar, ¿no? Recobran el gusto por el azúcar y por el dulce y todo. Parte del trabajo de la doctora López se ha concentrado en el análisis de un alimento colorido que no puede faltar en los chiles en nogada, la granada, pues además de tener efectos antioxidantes en el cuerpo, también es un antidepresivo y ansiolítico. Así lo han puesto a prueba en roedores a través de varios modelos, el suministro de azúcar y del nado forzado. Que normalmente si tú sometes a un animal en una situación donde no tiene escapatoria, en este caso es en un estanque con agua, el animal adquiere una conducta de inmovilidad, o sea, no trata de escaparse, sino solo mantiene la cabeza fuera del agua. Y consideramos que eso es como un tipo de desesperanza conductual, ¿no? No hace el esfuerzo ya por salir. Si yo le administro antidepresivos, el animal nada, trata de escalar o busca más tiempo por salir de la situación en la que se encuentra. Entonces eso es también un efecto antidepresivo. La granada produce estos efectos, ¿no? Hasta el momento ha identificado que las propiedades farmacológicas de este alimento se deben al conjunto de los compuestos que están dentro de la planta, los cuales generan esos efectos positivos en la salud mental. Además, se encontraron un efecto en las ratas hembras. Hemos visto que también participan los receptores a estrógenos, ¿no? Que también en mujeres los estrógenos juegan un papel importante en la depresión. Es decir, también la granada tendría efectos del estrés asociado a los cambios del ciclo menstrual por los cambios hormonales a lo largo del mes. La doctora López ya trabaja para que esta evidencia pueda ser consumida en humanos. Buscar una concentración de la fruta y hacerle un tratamiento para que sea más fácil de digerir, ¿no? En polvo o alguna, dependiendo de lo que sea más fácil, pero que no pierda con este tratamiento que no pierda sus efectos, ¿no? ¿Con cuál otro nombre se conoce popularmente a la enfermedad de Huntington? A. Enfermedad de Fabry. B. Enfermedad de Pompe. C. Mal de San Vito. ¿Con cuál otro nombre se conoce popularmente a la enfermedad de Huntington? La respuesta correcta es C. Mal de San Vito. El baile o mal de San Vito se remonta a la historia de un niño que murió torturado en un caldero con aceite hirviendo en el año 303. La leyenda sugiere que aquel santo, en lugar de morir achicharrado, comenzó a realizar una serie de movimientos espasmódicos, involuntarios, desordenados, amplios y desprovistos de ritmo, semejantes a un baile alocado. Con la palabra latina corea, que significa baile, Paracelso definió las epidemias de manía danzante que asolaron Europa Central durante la Edad Media. La Corea de Huntington pertenece a lo que hoy conocemos como enfermedades raras. Tiene una prevalencia de 5 casos por cada 10.000 personas entre la población de origen caucásico. Una intervención arquitectónica consiste en implementar una serie de estrategias para dar un nuevo uso a una edificación ya existente. La intervención incluye la protección, preservación, restauración y renovación de espacios públicos para que estos puedan ser de mayor utilidad para los usuarios. ¿Qué le mejorarían ustedes, por ejemplo, a la Plaza Garibaldi? Este fue el reto que llegó a un despacho de arquitectos politécnicos, quienes nos cuentan sobre su propuesta. Ellos son Marcos, Víctor Hugo y Cintia.
egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, y fundadores del despacho Fundamental, encargado de renovar a la Plaza Garibaldi. La invitación surge desde la ONG, ¿no?, llamada WIGO, que nos invita o nos busca más bien a nosotros como despacho de arquitectos en poder generar mejoras, ¿no?, y apoyar a las personas trabajadoras del espacio público de Garibaldi, como son los mariachi, los veracruzanos, los ilustradores de calzado y todos estos entes o personas que forman la plaza. Propusimos estrategias muy específicas de mejora urbana a nivel de iluminación, de áreas de descanso, de elementos como el kiosco, de reactivar y modificar algunas áreas que no estaban realmente utilizadas. Después, poder vincular que la Plaza Garibaldi tiene una serie de callejones, de plazas, de plazoletas y de andadores que se podrían reunir y reactivar a partir de la intervención de la plaza. Clave del trabajo para desarrollar las propuestas de intervención fue poner primero a quienes representan el alma de la plaza, a través de un diálogo participativo con vecinos, trabajadores no asalariados, locatarios y autoridades, generando propuestas basadas en sus experiencias. Pero todo ello a partir de haber escuchado las necesidades, las demandas y las inquietudes del público que trabaja aquí en Plaza Garibaldi y que lleva trabajando durante décadas en este lugar. Tener estas reuniones de encuentro con los músicos, con los trabajadores de Garibaldi, para poder nosotros presentar las ideas que estábamos sumando, que estábamos proponiendo, basadas en los relatos de vida y en las mesas de trabajo que tuvimos con los trabajadores. Sí, es el funcionalismo y básicamente nosotros vemos por la sociedad. Nuestros proyectos en Fundamental tienen ese rush, ¿no?, con las personas. El resultado de este trabajo es un manual de intervención urbana que ofrece actividades, mejoras de equipamiento y propuestas arquitectónicas pensando en el bienestar colectivo y recreativo de esta emblemática plaza. Y no tendremos que desarrollar un manual que fuera mucho más digerible para ellos, ¿no?, y que a su vez tuvieran el respaldo de una investigación y que fuera fácil para ellos poder explicar ante las autoridades estos propuestas que ellos estaban pidiendo. Literalmente es como tener prioridad y puntualizar en lo que verdaderamente es lo esencial en la arquitectura y no caer como en ornamentos y otras cosas que se pueden desechar. Y en este caso creo que este manual nos permite establecer pequeños horizontes para lograr una causa mayor que nos permita el día de mañana dignificar más estos espacios en todo el país. Tener un instrumento que les permita saber el cómo sí y el qué es lo que no se debe de hacer. Con esta intervención, los arquitectos politécnicos contribuyen a dignificar el trabajo informal y a preservar el valor de la memoria histórica y tradicional de nuestro país en la Plaza Garibaldi. La técnica al servicio de la patria y sobre todo creemos que esta perspectiva que tenemos como formación politécnica es entender que tenemos una vocación científica, pero aplicada a las ciudades. Entender la ciencia de las ciudades poniendo al centro a las personas. Cuando el sistema inmunitario ataca por error o confusión a los tejidos corporales sanos, se originan las llamadas enfermedades autoinmunes. Por fortuna, existen otro tipo de células, las células T reguladoras, que, como sugiere su nombre, son linfocitos T que suprimen la activación, proliferación y producción de partículas extrañas, evitando que se disparen las enfermedades autoinmunes. En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, un estudiante de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Vacunas y Bioterapéuticos está desarrollando un proyecto que podría revolucionar la manera en que se diseñan y aplican terapias celulares. La investigación sobre el diseño en computadora de receptores TCR y su aplicación en células T reguladoras podría reducir costos, mejorar la seguridad de terapias avanzadas y abrir nuevas posibilidades para tratar enfermedades complejas. Este proyecto surge a raíz de la necesidad de ver cómo ha incrementado el consumo de fármacos en un contexto histórico, sobre todo desde que comenzó la pandemia. Vimos cómo comenzamos a necesitar más medicamentos para poder tratar o solucionar este problema. Y bueno, este proyecto se enfoca en
en poder analizar cómo es que los fármacos pueden interferir en algunas terapias celulares, las cuales son tratamientos muy nuevos para algunas enfermedades emergentes. Los TCR o receptores de células T son una pieza clave en la medicina personalizada. Este proyecto no solo busca optimizar su eficacia, sino también garantizar que sean seguros para los pacientes, incluso cuando estos toman otros medicamentos. Lo que se ha estado haciendo es trabajar de manera computacional, la llamamos in silico, y nosotros hacemos simulaciones de cómo podría actuar esta terapia en una persona ya que la apliquemos. De esta manera podemos predecir ciertos efectos cuando hay fármacos presentes o no los hay. El diseño computacional permite filtrar miles de moléculas y enfocarse en las más prometedoras, lo que ahorra tiempo y dinero. Trabajar computacionalmente nos permite hacer un filtrado de manera que lleguemos tal vez de 20,000 moléculas, llegar a solo 1 o 3. Entonces eso nos permite ir haciendo un filtrado de lo que realmente podría ser útil y empezar a hacer estas simulaciones. Por otra parte, pues aunque tiene cierto costo también en cuestión de dinero, puede resultar más barato que trabajar y probar todos estos blancos a manera de laboratorio. Esta línea de investigación está inspirada en la reciente aprobación realizada por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos respecto a una terapia para tratar el cáncer que se forma en articulaciones y tejidos blandos. Sin embargo, este avance científico coloca al proyecto de César como pionero en México y único en el mundo en explorar cómo los medicamentos podrían interferir o potenciar terapias celulares avanzadas. Me gustaría que en algún futuro, no sé en cuánto tiempo, pero pudiera ser accesible para los mexicanos, sobre todo porque pues, es la parte de seguridad de este tipo de terapias y creo que eso es lo más importante en cualquier tratamiento para la salud. Proyectos como el de César no solo marcan un paso adelante en la medicina personalizada, sino que también podrían garantizar tratamientos más seguros y accesibles para enfermedades emergentes. Desde el Instituto Politécnico Nacional, César demuestra cómo la ciencia y la tecnología se unen para ofrecer nuevas esperanzas a pacientes en todo el mundo. En agosto de 2024, el secretario general de la ONU lanzó un SOS mundial por el rápido crecimiento de los niveles del mar. Una catástrofe, dijo, que está poniendo en peligro el paraíso del Pacífico. En un informe divulgado por la Organización Meteorológica Mundial, se revela que los mares han subido su nivel 15 centímetros en los últimos 30 años en algunas partes del Pacífico. ¿Qué significa esto? Uno de los especialistas más destacados del Politécnico Nacional nos explica. Decía la poeta Rosario Castellanos que la costa es un lugar de encuentro donde el cielo y el mar se besan. Y sí, las costas son espacios únicos. Quienes viven en ellas se han vuelto más vulnerables a ciclones, inundaciones, erosión costera, oleajes marinos, intrusión de agua salada, tsunamis y el aumento del nivel del mar. El doctor Jonathan Muthuswamy, investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN, ha dedicado una gran parte de su vida a analizar estas zonas y actualmente se enfoca en los paleotsunamis. Cuando dicen tsunamis es presente, cuando es paleotsunami es depósitos de los pasados para ubicar hasta dónde puede llegar o dónde si encontramos ese tipo de depósitos de los eventos pasados, ¿no? Entonces nosotros queremos ver hasta dónde entró la mar antes por un desastre natural. El doctor Muthuswamy ahora analiza la laguna del Mar Muerto, ubicada en el sureste de Oaxaca y al suroeste de Chiapas. La diferencia, la más importante que encontramos en la parte norte, si encontramos muchos conchas. Es una evidencia. La mar antes estaba ahí. Esta información permite entender cuánta agua de mar puede entrar a la superficie dependiendo del aumento del nivel del mar, pues las aguas marinas son dinámicas. Un elemento crucial en que Muthuswamy hace hincapié para que las zonas costeras tengan menos riesgo de desastres es la conservación de los manglares, esos árboles de agua salada que fungen como barreras naturales. Todas las lagunas
la costera, tenemos manglar. Ese manglar hay que proteger. Muchas veces nosotros mismos humanos, para desarrollar la ciudad o algo, ya estamos quitando los manglares. Porque ese manglar, yo quiero enfatizar de desarrollo de manglar, porque ese tipo de manglar va a proteger la costa. El objetivo del Dr. Muthuswamy y al mapear los paleotsunamis es desarrollar un atlas de riesgo de toda la zona costera del Océano Pacífico mexicano para poder identificar los lugares que serán más vulnerables a las inundaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Vuelo. La siguiente semana tenemos una nueva cita, misma hora aquí en el 11. Soy Gaby Tinajero y en nombre de quienes colaboramos en esta revista informativa del Instituto Politécnico Nacional, les envío un gran abrazo y deseo que la pasen excelente. ¡Hasta la próxima!